Entonces, es un sector muy importante y los restaurantes construyen la capacidad y adquieren lo pedimos con responsabilidad. Las autoridades al final son las que tienen la última palabra y nosotros siempre somos de... Ok, entonces, por ahí, conforme nos vayamos conectando, vamos a ir desactivando el micro y en unos 5 minutos vamos a darle la oportunidad de compartir pantalla, doctora, para iniciar la sesión. Ok, médico, pues no sé si ya podamos empezar. Ok, buenos días a todos. Vamos a iniciar la plática que se llama fallas en los protocolos de sincronización para inseminación artificial a tiempo fijo. Lo va a dar la doctora Sol Vinicius Pacheco López. Ella es médico veterinario. No, ese me lo prestó ayer la doctora. Se lo estoy restando y... Lo que por ahí. Ella tiene amplia experiencia en campo. Artificial a tiempo fijo y pues hoy nos va a compartir sus experiencias para que cada uno de nosotros pudiéramos mejorar nuestros porcentajes en las sincronizaciones que hacemos en campo, principalmente las de inseminación a tiempo fijo, que son las que se usan más de moda. Doctora, tiene su tiempo, ahora sí puede usted explayarse con toda su experiencia. Ok, gracias, médico. Buenos días. Voy a darles una pequeña plática desde mi punto de vista profesional, que andando de campo hay algunas cosas que en mi caso no he hecho mal, sino hemos obviado o he obviado yo en esa parte, ¿no? Y voy a empezar con las ondas foliculares. Es una parte importante saber cómo se comporta ese sistema hormonal o ese sistema endocrino en los bovinos, en las vacas, para que podamos entender cuando sincronizamos qué hacemos en esa hembra. La dinámica folicular en los bovinos es cuando empiezan a haber oleadas foliculares, empieza a haber crecimiento de esos folículos y se da con la parte de reclutamiento. Es la primera fase de esa onda folicular en donde folículos centrales menores a 4 milímetros o iguales a 4 milímetros son estimulados por las hormonas, sobre todo por la FSH. Son estimulados para que empiece ese desarrollo. Una vez que empieza a reclutarse, se reclutan de 5 a 6 folículos con un diámetro de 4 milímetros. Como se puede ver en la imagen, con las flechitas rojas lo marqué. Ahí se pueden ver los folículos, más o menos tienen ese diámetro porque los medí en esa ocasión. Después de esta etapa de reclutamiento, ya empieza la etapa de desarrollo y dominancia. En esta parte de desarrollo y dominancia, un folículo va a crecer más, va a ser el dominante que se va a convertir en un folículo de Graf y posteriormente ese que va a ser ovulado. Para que se ocurra la ovulación, pues se tiene que llegar a ese pico de estrógenos, ese pico de estradiol. ¿Quién nos va a dar ese pico de estradiol? Pues ese tamaño de ese folículo. Si ese folículo es grande, va a segregar más hormonas, nos va a dar el pico de ovulación y por ende nos va a dar un cuerpo lúteo más grande y se va a mantener mejor esa gestación. Se ha demostrado que existen de 2 a 3 oleadas foliculares durante un ciclo estral.
En algunos animales, como en los búhos índicos, pueden tener hasta 4 y la cuarta onda comienza el día 20 o el día 21 de su ciclo estral. Hay muchos factores que nos alteran esta dinámica folicular, que nos van a alterar este crecimiento folicular en esas vacas, como el nivel nutricional, el estrés calórico, la estacionalidad, la condición corporal, si tiene becerro a pie, si está recién destetada, si es novillona. Todos esos factores van a hacer que este crecimiento o que esta dinámica folicular se vea alterada y podamos tener nosotros fallas en nuestros protocolos. Adam y Pearson en 1995 demostraron que hay incrementos en la concentración de FSH antes de una ola. Antes de la ola, la FSH hay más cantidad en sangre, es más pulsátil, es la que hace que ese folículo empiece a crecer. El incremento de FSH comienza 2 días antes de esta onda folicular y llega a su pico máximo un día antes o el día de esa onda. Y como pueden ver en la imagen, en la gráfica, son dos oleadas en un ciclo estral. Nos tiene que dar, ya sea en la primera oleada o en la segunda oleada, nos tiene que dar un pico ovulatorio. Si no hay ese pico ovulatorio, hay regresión folicular y vuelve una nueva onda. Es ahí donde a veces, como médico veterinario, en mi caso, no sabemos cómo es ese comportamiento y no podemos decidir cuando vamos a trabajar una vaca qué protocolo vamos a usar o en qué momento del ciclo estral está la vaca. ¿Cuál es el efecto del dispositivo o de todos los dispositivos intravaginales que contienen progesterona? Es jugarle a la vaca en su sistema endocrino, es pausar ese hipotálamo, porque esa progesterona, una vez que entre al animal, que se inserte, va a estar eliminando progesterona a nivel sanguínea. Esta progesterona va a disminuir la secreción de GnRH, como que va a pausar ese hipotálamo. Al haber una pausa de esa GnRH, pues va a disminuir una respuesta de esa adenopófisis a la GnRH. Esa adenopófisis no va a responder de la misma manera. No va a eliminar FSH al torrente sanguíneo para que nos produzca una maduración folicular. Al no haber FSH en sangre, pues se inhibe la maduración folicular y por ende la ovulación. Pues al no haber una maduración folicular, nuestro folículo dominante va a tener una regresión y se va a producir una nueva oleada folicular. ¿Qué es lo que hacemos cuando insertamos el dispositivo? Pausamos el ciclo estral en el que se encuentra la vaca y activamos nuevamente al retiro esa nueva ola folicular que nos va a dar un folículo fértil, un ovocito viable y por ende una gestación. Esto es lo que hace la progesterona en la vaca. Es como, a veces digo, simulamos una gestación porque pausamos el ciclo estral. Si hay un folículo dominante, lo regresamos y producimos uno nuevo que puede ser más grande y puede ser mejor, puede ser más viable y nos dé una gestación. Hay muchos factores que nos afectan en los protocolos y no nada más es en la presentación de celos o calores, sino en el porcentaje de gestación que tenemos después de la inseminación a tiempo fijo. No, también es importante ver el después. Yo ya inseminé, pero ¿qué pasa después, no? Al final de cuentas, ¿cómo evaluamos el protocolo en la cantidad de animales preñados que tenemos? Y uno de estos factores es el estrés en la reproducción. El estrés es una respuesta de los animales frente a desafíos o cambios importantes de diferente tipo, ya sea en el medio o en su fisiología, que requieran restablecer un equilibrio básico que permita funcionar a los diferentes sistemas. Y aquí es importante saber cómo es ese sistema sensorial de las vacas, en qué momento podemos causarle estrés a los animales, ya sea por manejo, que nosotros hagamos un mal manejo de ese ganado, que lo estresemos al momento de que lo estamos trabajando, las condiciones ambientales, que haga mucha calor, que haya demasiada humedad, que no haya comida, que estén muy parasitadas, que tengan el becerro a pie, que ya estén en la finalización de su lactancia. Todo ese estrés nos va a dar, sobre todo en la selección y dominancia folicular. El estrés induce a la disminución en el tamaño de los folículos dominantes. El organismo
necesita mantener un equilibrio de homeostasis. Cuando hay estrés, el organismo necesita restablecer ese equilibrio para poder redefinir qué prioridades va a haber en ese animal. Los estresores van a diferir por cada animal y dan lugar a distintas respuestas en función de cómo lo percibe la vaca. Las vacas tienen un sistema sensorial, sobre todo el olfativo, el visual, muy desarrollado. Si nosotros las estresamos antes de un protocolo, no vamos a tener el mismo efecto. Son vacas que el día del trabajo no se van a dejar manejar y vamos a poder tener problemas. La intensidad de la respuesta de los animales se relaciona con su capacidad de predecir, controlar y su experiencia previa en dicho estresor. Yo he ido a ranchos donde a los animales no se les ha hecho manejo en la manga. Son animales que llegando al potrero, al corral, donde se van a trabajar, están sumamente estresados, están agitados, vacas que no se dejan trabajar, no inserto bien el dispositivo, se les cae, la lastimo, y ya nuestro trabajo desde ahí va mermando esos porcentajes de gestación que podemos tener al final. Los efectos producidos por el estrés sobre la reproducción van a depender de la intensidad y duración del estresor, pero sobre todo de cómo el animal va a percibir esta situación, de cómo el animal va a actuar contra diferentes tipos de estresores, que puede ser manejo, puede ser el medio ambiente, puede ser falta de comida, de parásitos, alguna enfermedad, el becerro inclusive, ¿no? Si están recién destetadas, son animales que están en un periodo de estrés porque el destete es una parte estresante tanto para la madre como para la cría y nos va a interferir en nuestro protocolo. El estrés inhibe la ovulación y el comportamiento sexual. Vacas con demasiado estrés nos van a dar celos muy cortos o de plano no van a presentar algún indicio de celo. Las hormonas involucradas en la respuesta del estrés afectan la secreción de GnRH y la respuesta de hipoficiaria a esta. Por lo tanto, la secreción de gonadotropinas. Cuando hay mucho estrés, no hay GnRH, no tenemos ni FSH ni LH y no tenemos un folículo dominante. Además, produce en el embrión una disminución en la síntesis proteica, produce menos interferón tau, no se hace el registro de gestación, son vacas que nos están repitiendo o si no repiten celo, están vacías. A mí me pasó en una sincronización que hice, los animales después de la inseminación estuvieron a estrés calórico, no tuve buenos porcentajes de gestación. Entonces, yo ya lo viví y ya entendí que el estrés antes y después de realizar una inseminación es importante mantenerlo en cero para que me dé celos viables, sobre todo el embrión se desarrolla a término y yo pueda tener una gestación. Además, el estrés va a disminuir la fertilidad y la eficiencia reproductiva de las vacas. Ya sea en trópico o en lechería tecnificada, el estrés es un factor determinante para nuestros porcentajes de gestación. Y hablando de estrés, otra parte importante es el estrés térmico. Las vacas generan mucho calor corporal por su metabolismo que hace, por la fermentación y por todo ese metabolismo que tiene el animal para poder producir sus alimentos a esas bacterias ruminales que tienen. El estrés térmico es el estrés más caracterizado y es el estresor fisiológico de mayor impacto sobre la eficiencia reproductiva. Las vacas bajo estrés térmico tienen un ciclo estral más largo, un celo más corto y una menor intensidad de celo en condiciones de campo. Ahí ven a un Angus donde se nota muy bien las características de estrés térmico. Cuando están asoleadas, animales asoleados, dificultad para respirar, tienen salivación excesiva, agachan la cabeza. Son animales de que nos pueden dar un celo, sí, pero difícilmente puede quedar preñado ese animal. Por ese estrés que está sufriendo esa célula, por ese calor corporal que es demasiado y sus células están trabajando de más para poder hacer esa homeostasis, para poder tener un control y bajar esa temperatura corporal y todos los demás sistemas empiecen a trabajar bien. Como el estrés térmico afecta la dinámica folicular, nos va a afectar también el desarrollo
y la maduración del ovocito. Por eso siempre es importante tener áreas de sombreadero en los ranchos, tener áreas de sombra, tener lugares donde las vacas puedan estar tranquilas, donde puedan estar frescas, para que el manejo reproductivo que le hagamos, pues nos pueda dar buenos resultados. Y yo que soy de trópico, esta es la parte en donde me pega más en mis protocolos de sincronización. El balance energético, la disminución de la condición corporal. El balance energético no solo depende del consumo de nutrientes, sino también de la demanda de nutrientes requeridos por el animal para realizar sus funciones. Que todo lo que yo le esté dando a esa vaca, todo se distribuya en todas sus funciones y pueda cubrir en su totalidad los requerimientos. Los cambios de peso, de condición corporal después del parto, tienen relación con el reinicio de la actividad ovárica. Yo he visto vacas que al palpar esos ovarios están lisos, totalmente lisos, tienen una baja condición corporal y no me van a funcionar para un protocolo de sincronización. ¿Por qué? Porque la energía de todas las células es el ATP, es el que hace funcionar todo el sistema celular que tenemos. Entonces, si yo no le estoy dando la suficiente energía a mis animales para que puedan realizar sus funciones, el organismo es muy sabio. El organismo, al enfrentarse a una situación en donde no pueda cubrir sus requerimientos, va a bloquear la reproducción. Si ese animal con lo que está comiendo no cubre sus requerimientos, que es de mantenimiento para él, de mantenimiento para su cría, que es la producción de leche, no nos va a dar un celo. ¿Por qué? Porque al reducir el ritmo reproductivo en situaciones de estrés, va a asegurar su supervivencia de ella y de la cría, asegurar la leche para mantener esa cría que tiene. El gasto para producir hormonas para el desarrollo folicular y la ovulación es mínimo. Donde se requiere más gasto es para producir leche y para poder mantenerse el animal. Entonces, en un balance energético negativo, vacas con condición corporal pobre de menos de 2.5, 2, la actividad ovárica se va a ver reducida. No va a haber indicios ni de un folículo primordial, ni de un folículo dominante, mucho menos de un cuerpo lúteo, que me indique que ese ovario está trabajando. En mi caso, que soy entrópico, lo veo mucho en vacas recién paridas, vacas que tienen más de 4 meses de posparto, con ovarios atrésicos, en donde baja condición corporal, no hay un buen manejo de la vaca al parto, y eso hace que, obvio, mis parámetros se incrementen, y yo esa vaca no la pueda considerar para un programa de protocolo de sincronización. La vaca lechera, donde durante las primeras semanas posparto, se encuentra en un balance energético negativo. ¿Por qué? Porque la energía que produce y la que utiliza para mantenimiento es mayor a la que consume. Por lo tanto, va a mantener la producción láctea con sus reservas. Esos 3 meses posparto es donde nos dan el pico máximo de producción láctea, pero la condición corporal después de ese 3er mes empieza a disminuir. Y al disminuir la condición corporal, el animal no está recibiendo la suficiente energía para que las células hagan su función, va a empezar a degradar grasas para producir glucosa, llevarla a la célula y ellas empiecen a hacer su trabajo. Por lo tanto, es importante hacer un manejo de mi vaca antes del parto y después del parto para que yo me asegure que realmente mi protocolo me va a dar los resultados que yo espero. La relación de condición corporal está muy relacionada con la actividad ovárica. La imagen de arriba son novillonas de 2 años con un bajo talle, una pobre condición corporal, y ahí tenemos la imagen de la ecografía de la evaluación de esos ovarios, donde son ovarios muy pequeños. Aparte de que son pequeños, me tienen folículos muy pequeños. Entonces, ese animal no ha entrado ni en calor, no ha presentado ningún signo. En lo personal, yo le dije al dueño de esos animales de que si iban a trabajar antes de meterlos en un protocolo para YATF. A mí no me conviene meter animales así porque no me van a responder. No va a haber un folículo dominante mayor a 7 milímetros, no voy a tener una buena expresión de celo y pues no voy a asegurar una gestación.
Las vacas de abajo ya las habíamos trabajado, tenemos un mes trabajándolas. Cuando fui a insertar, ahí tienen los folículos que están con las flechitas rojas, miden más de 9 milímetros esos folículos. Son ovarios de buenos tamaños, útero con tono y folículos grandes. Entonces, me costó un mes, pero evaluando los animales con el aparato reproductor, sobre todo en ovarios, me va a funcionar, ¿no? Al haber una fosa ovulatoria más grande, se va a generar un cuerpo lúteo más grande y por ende me va a mantener la gestación. Además, los animales están en buena condición corporal. Y aquí es donde a veces difiero con algunos colegas, ¿no? El periodo de espera voluntario. Después de que pare la vaca, pues hay un proceso de involución uterina, donde ese útero de cargar a un becerro de entre 20 a 30 kilos va a regresar a su tamaño normal. ¿Cuál es el periodo de espera voluntario? Pues es el tiempo transcurrido desde el parto hasta el momento en que la vaca es considerada elegible para ser servida o realizar monta. Y este tiempo es más o menos de 30 a 45 días posparto, que es cuando se empieza a reiniciar la actividad ovárica. Si yo hago un protocolo con una vaca que apenas tiene 60 días posparto, sí me va a dar una onda folicular, me va a dar una ovulación, pero no sabemos la intensidad que hubo en ese momento de la FSH o qué tan grande me dio ese folículo dominante, ¿no? Entonces siempre es importante hacer una evaluación de las vacas a los 60 días posparto, ver si ya hay buena evolución uterina, cómo está funcionando ese ovario, para decidir si la integramos a un protocolo o se le deja pasar tiempo y se empieza a trabajar. Este periodo de espera voluntario está afectado por diversos factores: época del año, causas sanitarias, presencia de toro, amamantamiento, nutrición, sobre todo en hembras que al parto me tienen problemas de parto, distocias, retención de placenta. Va a ser difícil que la podamos meter a un protocolo hasta que ese útero no esté en buenas condiciones. O hay hembras que ya tienen 60 días de proceso de espera voluntario o de puerperio o de involución uterina y ese útero no tiene tono. A mí no me gusta trabajar vacas que no tengan tono uterino, que tengan un útero muy flácido, no me va a aguantar el embrioncito y me va a causar reabsorciones, sobre todo en los primeros 60 días. De los 30 a los 45 días puede ser que yo empiece a tener problemas de muerte embrionaria. Y hablando del periodo de espera, pues solo tenemos de 2 a 3 ciclos para lograr la concepción y poder tener un becerro al año. ¿Qué quiere decir esto? Que yo mi vaca la tengo que estar trabajando a los 3 o a los 4 meses después del parto. En ese lapso, tengo que ver, tengo que evaluar cómo están esos ovarios, cómo está ese útero, cómo está la condición corporal de la vaca, cómo es el manejo en ese rancho, cómo va con el becerro, ¿no? El amamantamiento es una parte en donde las vacas entran en anestro lactacional, ¿no? Por la presencia del becerro. Todo eso hay que evaluar para ver qué protocolo voy a usar o si voy a meter a esa vaca que tiene un becerro pie a un protocolo de sincronización. Y bueno, otro error garrafal que a veces cometemos es al momento de realizar los protocolos de sincronización. Agujas, jeringas, agujas sucias, utilizo la misma aguja para sacar el producto, inyectárselo a la vaca, no dosifico bien, hay una sobredosificación de algunos hormonales, al momento de la inserción, porque las vacas están estresadas, no hubo un buen manejo, no tengo agua, no puedo limpiar la vulva, estoy insertando dispositivos sucios y eso a mí me pasó en algún momento cuando empezaba con las sincronizaciones, que al retirar los dispositivos me salían muy sucios, me salían con mucho moco coloración cremosa, amarillenta, y esas vacas difícilmente me quedaban preñadas, ¿no? Entonces, es la parte importante, aparte de todo lo que ya dijimos, de un manejo, de una antesala, de un manejo antes de mi protocolo, al momento de hacerlo, es la parte más importante, que las vacas no tengan estrés, que tengan bienestar, que estén tranquilas, porque si están tranquilas, pues yo trabajo mejor, ¿no? No las lastimo, no las sangro, no las estreso, no me estreso yo.
el usar agua limpia para estar desinfectando el aplicador entre aplicación y aplicación es importante. Es un método en que nosotros podemos transmitir demasiadas enfermedades y al final de mi protocolo no voy a obtener los resultados esperados, ¿no? La hora del día, yo he sincronizado vacas a mediodía y la verdad cuesta mucho trabajo, hay mucho sol, al momento de la inseminada también te va a costar trabajo. Siempre hay que buscar la comodidad de nosotros y de los animales, ¿no? Que si los animales están muy estresados, ver la manera que se relajen y posteriormente trabajarlos, ¿no? En este caso. Y bueno, siempre que voy a hacer un esquema, apenas voy a implementar esto, ya he hecho varios y me ha dado de topes, algunos me han funcionado, otros no me han funcionado. Entonces yo siento que para evitar, no fallas, ¿no? Pero para tener buenos porcentajes de gestación, porque al final del día, ¿qué nos indica que nuestro protocolo funciona o no? Pues las vacas preñadas, ¿no? Puedes hacer bien la inserción, el retiro, la inseminación, pero si no te está quedando preñada la vaca, pues tu protocolo no te funcionó. Y me ha pasado, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar que nuestros protocolos no me estén dando el porcentaje que necesitamos? De entrada, hacer un diagnóstico de la unidad de producción pecuaria. ¿Cuántas vacas hay? Hay sementales, cuántas crías, terreno, hace manejo de praderas, da suplementación, da sal mineral, ordeña, es de carne. Todos esos datos nos van a ir ayudando para poder decidir qué esquema reproductivo vamos a implementar. La evaluación de los parámetros, cuántos días abiertos tengo, mi intervalo entre partos, mis días en leche, la edad de las vacas, el esquema de suplementación y manejo, qué alimento están dando, qué tipo de sal, si llevan calendario de vacunación contra enfermedades virales, desparasitan, aplican vitaminas, cómo es el secado, cómo es el destete, el periodo de espera voluntario, ir evaluando qué tiempo tienen mis vacas de paridas. Tienen 30 días, 60 días, 90 días, 140 días, 5 meses, 6 meses, 7 meses. Evaluar los órganos reproductores, sobre todo los ovarios, que tengan tamaño, que ya empiecen a ver ondas foliculares, que ya empiece a ver reclutamiento de folículos, ¿no? Que ya se empiece a ver que ese ovario está trabajando. Evaluación de la condición corporal es una parte importante. Ver en qué condición corporal voy a meter a mi vaca, a esa hembra bovina, a un protocolo de sincronización, ¿no? Y aquí me pasó en un rancho. Fui a un rancho a hacer un esquema reproductivo para inseminación a tiempo fijo. Seleccionamos las 10 vacas que íbamos a trabajar. Empezaron bien de condición corporal, a la selección, a la inserción, pero ya cuando fui a hacer el retiro del dispositivo, las vacas habían bajado de condición corporal. Cuando se inseminaron, las vacas estaban bajas de condición corporal. Cuando hice el diagnóstico de gestación, tuve un 50%. Para la condición de las vacas, es válido, pero hubiera esperado algo mejor, ¿no? Entonces, la condición corporal nos va a indicar mucho de cómo está trabajando el organismo de esa vaca, ¿no? Entonces, es importante, ya me ha pasado 2 veces, en una fue por estrés calórico, aquí tuve anestro nutricional, porque ninguna de las vacas presentó celo, pero estaban vacías, ¿no? Entonces, ahí mi porcentaje se bajó. Entonces, es antes de la sincronización y después, 3 meses después. Si damos suplementación 3 meses después o hacemos un manejo donde la vaca no se estrese, vamos a asegurar las gestaciones. Vamos a asegurar que mi protocolo va a mejorar en cuanto a porcentaje de gestación. Y sobre todo es importante seleccionar el protocolo. ¿Qué hormonales voy a usar? No todos los ranchos los podemos tratar igual. Por eso es importante hacer primero un diagnóstico de la unidad de producción pecuaria y una evaluación de los parámetros reproductivos. Solamente así y en conjunto con el productor vamos a poder determinar qué vamos a hacer. A veces es, ok, vamos a sincronizar las vacas, ¿no? Pero no sabemos
qué está pasando con esas vacas. Por lo general, he visto que los protocolos los usamos, y me incluyo yo, para parchar cosas en los ranchos, para sacar del hoyo a las vacas que tenemos vacías, que son las vacas problema. Y esas vacas problema nos van a costar mucho trabajo y el productor va a gastar mucho dinero. Y si nos falla un protocolo de sincronización, quemamos la técnica y van a decir, no, pues los protocolos de sincronización para YATF no sirven, ¿no? Entonces, siempre que vayamos a hacer un esquema de protocolo, hay que evaluar todo, tener una idea de cómo nos puede ir y cómo podemos mejorar esos parámetros que nos va a indicar o que le va a indicar al productor si sigue utilizando el protocolo o no. Entonces, esto que les pongo apenas lo estoy implementando en un rancho. El diagnóstico, evalué parámetros, dimos alimentación a esas vacas, alimento concentrado que me elaboró el productor, con sal mineral, y al momento de la inserción de esos dispositivos, evalué ovario. Fui midiendo folículos menos de 7, no contemplé esas vacas para la sincronización. Yo agarré folículos de más de 7 milímetros. Claro, me tardé un poco más, pero aseguré yo que ya tuviera un folículo grande, que me indica que realmente las hormonas están haciendo su trabajo. Que en la siguiente, cuando yo pare este ciclo en el que está pasando la vaca, la siguiente oleada va a ser mejor. Y me voy a poder yo aumentar mis porcentajes de gestación, ¿no? Las vacas están en buena condición corporal. Y el protocolo que usé, pues es el de 4 tiempos, donde inserto dispositivo al día 0 y pongo 2000 ml de benzoato de estradiol, retiro y aplico prostaglandina, y aplico SG, y en el día 8, en el día 9 aplico benzoato de estradiol, y en el día 10 se va a estar inseminando. Entonces, yo ya he tenido errores en estos casos, y donde yo he visto en lo personal que me ha fallado es en la parte del estrés. El estrés calórico, que en un rancho me dio reabsorciones embrionarias, porque las vacas no entraron en calor. Ya cuando hice diagnósticos de gestación estaban vacías, ¿no? Me ha pegado en condición corporal, porque cuando las vacas bajan de condición corporal al momento del protocolo, nos entran en anestro nutricional. Me pasó, de 8 vacas, ninguna entró en calor y tuve la mitad vacía, ¿no? Y relativamente las vacas vacías que me salieron en ese rancho, pues eran las vacas flacas. Entonces, ahí vi que sí, que si la vaca termina flaca en un protocolo de sincronización, difícilmente va a quedar preñada. Va a gastar mucha energía para poder mantenerse ella, y el embrioncito no se va a poder, no va a poder un registro de la gestación, porque no van a producir suficientes proteínas para darnos el interferón tau, no se va a incrustar bien en ese endometrio, va a haber una muerte embrionaria y le hice perder dinero al productor, ¿no? Entonces, en mi caso, esas son las fallas que yo he encontrado en cuanto a estrés calórico, balance energético positivo en el negativo, periodo de espera voluntario, porque fui a un rancho donde las vacas tenían 60 días, había buena evolución uterina, no había tono, tenían ovarios muy pequeños, y le dije al productor, a mí estas vacas no me gustan, vamos a trabajarlas. No, así, trabájalas, ahí hicimos un protocolo de sincronización. ¿Qué pasó? Pues que no quedaron preñadas, tuvo un porcentaje muy bajo de preñez, ¿no? Entonces, la parte importante de los protocolos es convencer al productor. Si nosotros lo convencemos que lo que estamos haciendo le va a ayudar a él a mejorar sus parámetros, nos compra la idea. Pero si en lugar de mejorar los parámetros le damos un problema más, ya quemamos la técnica y ya no nos va a querer creer que la sincronización a tiempo fijo funciona, ¿no? Aparte de todo este manejo, pues ya saben, la parte de la inseminada también es importante al momento de realizar una YATF, ¿no? No solamente es preparar la vaca, sino la técnica, el descongelado, que el semen esté bien, que sea de calidad, el momento en que estoy inseminando a las vacas. Todo eso va a hacer que mi esquema de un protocolo de sincronización funcione
o no funcione, ¿no? No nada más es, ok, selecciono 10 vacas, inserto dispositivo, retiro dispositivo, insemino, y ya que el productor vea, ¿no? Ya que hace con sus vacas preñadas, ¿no? Si no es un esquema de manejo reproductivo. Los protocolos vinieron a reducir el tiempo en la inseminada. No reducen problemas en el rancho, ni van a hacer que las vacas nos den mejores resultados, sino reducimos tiempo en la inseminación artificial. Mejoramos los parámetros, algunos parámetros que requerimos, ¿no? Entonces siempre es importante decirle al productor todo esto, ¿no? ¿Qué porcentaje puede obtener de gestación? ¿Qué va a pasar si las vacas repiten? Hay que tener un plan. Siempre les digo a mis productores, ok, si es monta, yo a veces hago protocolos para monta controlada y me ha funcionado. Y si es inseminación artificial y tenemos un toro, le digo, pues si la vaca repite, o la insemina o le da toro, pero máximo 3 servicios. Si la vaca está repitiendo mucho después de un protocolo de sincronización, hay que ver qué está pasando. Hay que ver qué hicimos mal, ¿no? Les lo digo, en mi caso, yo ya me di cuenta en qué he fallado y ahorita en este rancho que apenas voy a iniciar este protocolo, traté de acortar esas fugas, ¿no? Traté de evitar menos fugas para poder asegurar un buen porcentaje de gestación. Que todos sabemos que los protocolos nos dan un 50 de norma, por así decirlo, ¿no? Obtenemos más, pues es ganancia. Pero si obtenemos menos de un 50%, que a mí ya me pasó en algunos ranchos, hay que ver qué está pasando, ¿no? Y no nada más desde mi trabajo profesional, desde el momento que estoy haciendo el protocolo de sincronización, sino ver qué manejo hay de ese ganado. A mí me ha tocado ranchos donde el manejo es pésimo en cuanto a bienestar animal, ¿no? Vacas muy estresadas. Vacas muy estresadas, ¿para qué las trabajamos? ¿No? Se va a bloquear todo ese juego hormonal que está teniendo la vaca o que le vamos a producir a la vaca en el momento de insertar un dispositivo, ¿no? Podemos usar diferentes marcas. En lo personal, ya cada uno va generando criterio en qué marcas o qué laboratorios usamos. Creo que en sí todos funcionan. La cosa es cómo trabajo como profesionista, ¿no? Yo no le voy a ir a mentir al productor, no, pues sí, si le trabajo 10, sus 10 vacas van a quedar preñadas. No, hay que ser honestos, ¿no? De decir, ok, podemos obtener un 50% si yo hago estos ajustes en el manejo. Y no es de ir al rancho y seleccionar las vacas, sino es darle seguimiento. Ya seleccioné qué vacas voy a trabajar al mes, irlas a checar, irlas a evaluar, decidir. Por eso es importante la evaluación de parámetros, llevar registros en los ranchos, porque me ha tocado ranchos donde pues, no tienen ni nombre, ni arete las vacas, ni saben cuándo parieron. ¿Cómo inicio un protocolo así? ¿Cómo inicio un esquema reproductivo si no hay una información en donde yo pueda evaluar, donde yo pueda decidir si me va a funcionar o no esto que estamos implementando? Es una herramienta que podemos implementar en los ranchos. Claro, los ranchos nos van a decir, ¿no? Porque en mi caso a veces he cometido el error de hacer protocolos en ranchos donde todavía no están listos para este tipo de esquema de manejo reproductivo, ¿no? Los ranchos siempre nos van a ir indicando, van a ir creciendo, van a ir integrando más innovaciones a su unidad de producción y es cuando decidimos dar el boom o el paso con un protocolo de sincronización, porque no son baratos, son caros. A la larga, al productor, en primera entrada es caro y por lo tanto debemos hacerlo funcional en el rancho. Si no va a ser funcional para el productor, creo que en mi caso es una de las fallas que tuve al principio, porque no era funcional para los ranchos, era una innovación que todavía no se debía implementar, ¿no? Entonces siento que en mi caso esa es la parte principal. Del diagnóstico de la unidad de producción pecuaria se va a derivar todo, hacia dónde voy, ¿no? Inclusive a veces he hecho manejo con minerales parenterales, minerales inyectables, suplementación en novillonas y me ha dado resultado, sin meter hormonas. Ya cuando entran a la parte de producción, que es la parte de ordeña, en ese momento ya meto un esquema de una sincronización a tiempo fijo, ¿no?
Entonces, yo siento que no son fallas, a veces obviamos, como médicos veterinarios obviamos algunas cuestiones que son importantes, porque creemos que el productor nos lee la mente y que va a hacer las cosas, ¿no? Pero no, aquí es cuadrar todo, a veces cometo el error de decirle al productor, pues no puedo ir, usted retire, y ya, se echó a perder todo lo que yo había hecho, ¿no? En medida que nosotros vayamos cuadrando estas partes, vamos a tener éxito en los protocolos de IATF. Y yo ya me di cuenta en un rancho de vacas lecheras, vacas altamente productoras, no obtengo buenos resultados. Ya lo hice en un rancho, no me salió bien, no salió como yo quería y me dejó de experiencia eso. Vacas altamente productivas, nos va a costar mucho trabajo poderlas meter a un protocolo de IATF obteniendo buenos resultados. Entonces, en las vacas lecheras, pues hacerle manejo al parto, que esa energía que le podamos ver en la parte de suplementación, hay un excedente para que el sistema reproductivo esté funcionando al 100, tenga energía de sobra, para que ella pueda darnos un celo y pueda quedar preñada. Pero si yo no le hago un manejo a la vaca lechera productiva, alta productora, voy a seguir teniendo bajos porcentajes de gestación cuando yo haga mi inseminación a tiempo fijo, ¿no? Entonces, para mí, desde el diagnóstico de la unidad de producción pecuaria hasta la selección del protocolo a utilizar, es como yo voy a evitar fallas en mis esquemas, en mis protocolos que voy a seguir haciendo, ¿no? Ya me metí la idea de que voy a hacer esto, desde aquí va a partir el demás trabajo que voy a hacer y voy a ver, ¿no? Qué porcentajes voy a obtener y si me gusta, lo sigo haciendo, ¿no? Como les decía, en lo personal, particular, yo me he dado cuenta que esas fallas tuve, el descuidar la parte de nutrición de los animales, ¿no? Sobre todo antes y los primeros 3 meses después de post-inseminación. Ahí es donde me pegó bastante. No sé si tengan alguna pregunta, comentario, Doctora, para poder hacer esta retroalimentación más grande. Tal vez haya médicos que hayan hecho protocolos, podemos compartir experiencia, ¿no? En mi caso, ya les dije qué me ha funcionado y qué no me ha funcionado, ¿no? Hasta el momento. es que me sacó de aquí. Diles que vas a leerlos. Oh. Excelente ponencia, doctora. El uso del ultrasonido a partir de los cuantos días post inseminación o post transferencia de embriones lo utiliza. Pues mira, la verdad, acabo de adquirir mi ecógrafo precisamente para eso, para dar un mejor servicio. Entonces, lo que estoy optando es posinseminación a los 30 días, hacer una primera barrida y a los 45. Confirmando de 45 días, yo hice confirmaciones de 45 días, ya está perfecto, ya vamos de gana, ¿no? Entonces, yo siento que el ecógrafo, el ultrasonido es una herramienta para asegurar gestaciones a los 30 y decidir, esa vaca la meto a un nuevo protocolo de sincronización o qué tratamiento le voy a dar. Porque si yo dejo pasar otros 2 meses más, se me va a estar perdiendo el tiempo y voy a abrir más mis días abiertos. Entonces, si hacemos sincronización a tiempo fijo a los 30 días y 45 sería lo ideal para hacer nuestras confirmaciones de gestación. Ok, doctora, muy bien, excelente ponencia, muy interesante. Otra pregunta, entré un poco tarde a la plática, quisiera saber de qué parte de la República, en qué estado trabaja. Yo trabajo en el estado de Oaxaca, bueno, soy de Oaxaca, trabajo en el Istmo, es zona tropical pegado a Veracruz. Entonces aquí es donde andamos laborando, en Oaxaca. Entonces, siempre les digo, la sincronización aplica a todos lugares, para cualquier estatus productivo o estatus de la unidad de producción pecuaria, solo hay que saberla dirigir,
¿no? Solo no hay que quemarnos tanto con la técnica, hacer que nos vaya a funcionar bien para que lo podamos implementar. Ok, doctora, muchísimas gracias. Vamos a las personas que tengan preguntas, que puedan activar su micrófono, y una vez que termine la pregunta, por favor desactívenlo para que la doctora pueda contestar y no haya interferencia. Si alguien más tiene preguntas, adelante, si no, vamos a leer las preguntas en el chat. Buen día, doctor. Una preguntita. Mire, mi pregunta es, por ejemplo, yo he utilizado, bueno, yo soy, por decir, principiante aún, no llevo años de experiencia, estamos empezando un protocolo en Rancho Pro. Mi pregunta es, yo he utilizado el protocolo de 4 encierros del que comentó usted, el primer día, insertar dispositivos junto con benzoato. El de 8 se retira dispositivo, aplico prostaglandina, ESG, día 9 benzoato estradiol y el día 10 incemino. Bueno, ¿qué tan recomendable es eso o en vacas al pie y con vacas anéstricas? Ok, bueno, es importante aquí ver que no siempre vamos a trabajar a las mismas vacas por igual, ¿no? Podemos tener vacas anéstricas, podemos tener vacas con becerro a pie, podemos tener novillonas, ¿no? Entonces, hay que ver, hay que notificar. Para vacas anéstricas, realmente cuando yo he trabajado vacas así es porque tienen folículos en reclutamiento, o sea, son vacas que me pueden dar un celo fértil. Pero si son vacas totalmente lisas, que ese ovario no está trabajando, hay que ver qué está pasando, si es alimentación o si es el becerro a pie. Entonces ahí si tenemos vacas totalmente anéstricas, que si yo hago una evaluación, meto el ecógrafo y me sale liso, sin ni cuerpo lúteo, ni folículos en reclutamiento, tengo que decidir, ¿no? Y es ver, ok, la meto a suplementación, les doy sales minerales, sobre todo fósforo. En mi caso, el fósforo me ha funcionado y activo ese ovario. Entonces yo vacas así, cuando empiecen a dar el primer celo, yo ya las trabajo. Las vacas anéstricas, que yo las trabaje con minerales y vitaminas, a primer celo, que casi es a los 30, 45 días, empiezan a activarse, ya las puedo meter a un protocolo. Si tú las metes, te pueden entrar en calor y te pueden dar un celo, pero tenemos un riesgo de que no nos queden preñadas. Y con becerro a pie, yo le retiro el becerro en el 8º día. Cuando yo hago el retiro del dispositivo, quito becerro. Si es vaca de ordeña, pues nada más que mame en la mañana y ya en la tarde ya no se lo dejo. Aquí tengo ranchos donde ordeñan, la vaca se va con el becerro y en la tarde lo encierran. Entonces al momento del retiro, quito al becerro, que mame nada más en la mañana y de ahí que se vaya en la tarde. Acuérdense, el amamantamiento provoca un bloqueo de GnRH, un bloqueo en ese hipotálamo, porque la vaca va a entrar por sustancias opioides y endorfinas, va a entrar en un estado de relajación, donde no nos va a funcionar, no va a entrar en calor. Nos pasó en la universidad, cuando estudiaba, sincronizamos unas vacas, no quitamos el becerro al momento del retiro, pues las vacas no entraron en calor. Sí es importante hacer un retiro de becerros al momento. Ok, Doc. Doctora, Dígame. Adelante. Ok. Vamos a nos mandan Disculpe, de nuevo, doctor, perdón. por ahí. Dice Eduardo Almodóvar. Dice, buenos días, doctora. ¿Qué minerales y vitaminas para obtener un buen resultado al realizar el protocolo? Bueno, en minerales, los que yo he usado aquí en la zona son los de purina. He usado los de MNA, que los encuentro hasta el 12% de fósforo. He usado los de Magnafoscal, es la marca, la de Bayer.
y hay uno que se llama Foscaman. Sobre todo, uso minerales altos en fósforo, que tengan un 12 a un 14% de fósforo. Pero acuérdense, si vamos a meter minerales, va a ser ya de lleno en el rancho, porque me ha pasado que nada más se los dan cuando se van a preparar para la sincronización. Termina la sincronización y dejan de dar minerales y dejan de dar suplementación, y todo lo que se ha hecho se viene abajo. Entonces, los minerales tienen que ser indispensables en la reproducción. Vaca de ordeña, vaca de carne, vaca en doble propósito, es indispensable. Yo lo he visto muy marcado. Deficiencia de minerales, sobre todo en novillonas, nos va a atrasar los ciclos estrales. Pueden estar de buen tamaño, pero vamos a tener ovarios muy pequeños. Yo ya lo he sentido cuando palpo novillonas que están ya de 300 kilos, con un ovario muy pequeño, que no me va a servir. Entonces, los minerales no nada más nos va a servir para la sincronización, sino tiene que ser de lleno el manejo en el rancho, para reproducción y producción. Si no los usamos, vamos a tener mermas. Y es usar de calidad, ¿no? Sobre todo de que nos tengan un 12 o un 14% de fósforo. Aquí me han cambiado a veces los minerales hasta parenterales y no me funciona, ¿no? Entonces, sí es importante la sal mineral, muy, muy importante. Doctora, excelente, ¿no? De hecho, normalmente inician un protocolo. Bueno, por ahí los micrófonos. ¿Ya quedaron? Ok. Perfecto. Continuamos. Vamos a dar lectura a otra pregunta que tenemos por aquí. Bueno, Eddie Manuel Hernández nos pide la presentación. Va a estar en las redes de la empresa. Ahí va a estar disponible. Rodrigo Velasco. Buenos días, doctora. ¿Qué opinión tiene sobre la aplicación de vitaminas ADE y selenio 30 días antes del y que le presentara la estrategia a uno de sus colaboradores? Si terminó con esos... Buenos días. ¿Puedo hacer una pregunta? Estoy yo muy despacio. Creo que entendí bien la implementación, la utilización de selenio y vitamina E 30 días antes. De hecho, es lo que yo hago. Voy a un rancho, palpo las vacas, selecciono las vacas, de preferencia que estén en el rango entre 90 y 120 días posparto. Puede haber vacas que a los 60 estén totalmente involucionadas. Si están así, me voy a ovarios. Si el ovario me está funcionando bien, la meto. Si no, me voy con un rango un mes más de posparto. Ya lo que hago, yo meto selenio, meto fósforo, meto B12. ¿Qué pasa con los minerales? Bueno, porque yo hago evaluación antes y después. Me modifican mucho el tono. El tono uterino me lo marcan más. En algunos casos he sentido que me crecen un poquito el ovario, se siente más firme, más palpable, y sobre todo las vacas cuando yo inicio el tratamiento de selenio, fósforo y vitaminas, en mi caso, algunas a los 30 días ya me están iniciando un celo. Ya pregunto, oiga, señor, ¿cómo van las vacas? No, hombre, ya dice, 2, 3 entraron en calor, dice, ya se están montando. Entonces ya activo ese ovario, ya las puedo meter ya las puedo insertar, ya puedo hacer la inserción. Pero a mí el uso de minerales un mes antes, siempre las preparo un mes antes. Selenio, fósforo, vitaminas, suplementación para mejorar, si las vacas son un poquito bajitas de condición corporal, pues mejorarla, ¿no? Y darle sal mineral y darle un poquito de maíz, que es energía, para que vaya respondiendo bien ese aparato reproductor. Buenos días. Una pregunta. Disculpa, bueno, perdón por la interrupción a la persona. Doctora, ahora que está hablando de vitaminas que aplica usted antes a un mes antes de preparar los animales, ¿ha tenido experiencia, con el producto que se llama Multimin B? Gracias, una disculpa.
Fíjese que el multimin no, en la zona donde estoy me cuesta mucho trabajo encontrarlo. Quiero usarlo. Lo que he usado es el fosfosan. Digo, para decir, si podemos decir marcas, he usado el fosfosan al momento de la inserción y me ha dado buenos resultados. Usé un producto que me vendí, que conseguí de Biogénesis, los adaptadores MIN. Me dieron muy buen resultado. Me mejoraron en buenísima condición corporal de las vacas. Ahí fue un manejo, no fue mi manejo, yo nomás fui a aplicar los productos en un lote de vacas GIR con condiciones, de verdad, muy bajas de condición corporal, con demasiado estrés las vacas. Y 60 días después, casi de la aplicación de los adaptadores, mejoraron la condición corporal, ya no estaban tan estresadas. Entonces, el multimin no lo he usado, me han dicho que funciona muy bien. En lo personal no lo he usado, ahí nomás podría yo recomendar el Fosfolsan, que sí me ha dado resultado, y los adaptadores, el adaptador BIT y MIN, son los que he usado y me ha funcionado. Ese tengo Claro, ganas de probarlo, más claro. déjenme, lo consigo Sí, y lo voy a probar en un rancho, no lo he usado, la verdad, pero correcto, doctora. Sí, disculpe, no había escuchado hablar de esos adaptadores. No sé si me sí, son pudiera de brindar un poquito. Biogénesis, la verdad se los recomiendo, yo quedé encantada, sobre todo con vacas que sufren, que están sobre mucho estrés. Con mucho estrés, vacas en lactaciones, podemos decir, en su pico de producción, que están muy delgadas, yo lo usé en vacas, y eran vacas GIR, estaban bien delgadas, otro cambio, les cambió el pelo, condición corporal un poquito más elevada, ya como que su estrés ya no era tanto, entonces sí, ese sí lo podría yo recomendar para hacer protocolos. ¿Los adaptadores que son vitaminas o es algún suplemento? Son como suplementos, traen minerales, traen microminerales, traen selenio, cobre, zinc, magnesio y las vitaminas A, D, E. Entonces nos reducen este estrés, no tanto en la vaca, sino ese estrés celular, ¿no? Hacen como que la célula haga su homeostasis de mejor manera. En ese caso yo lo vi muy marcado, me gustó, ese sí me gustó, ahora en un trabajo que hice. Doctora, yo tengo una pregunta. ¿Qué protocolo recomienda usted para inseminación a tiempo fijo que no lleve el dispositivo ultravaginal? Y no sé si utiliza alguna dieta o un suplemento en específico, antes de inseminarla, después de inseminarla o en mantenimiento. Ok, protocolos sin hormonales, yo he usado, sobre todo en novillonas, a veces hago puro manejo de minerales. Palpo las novillonas, selecciono las que ya empiecen a tener reclutamiento folicular, las que estén de mejor condición corporal, las que ya estén en la talla de 300 kilos, 350, en vacas también lo he hecho y me responden. No tanto que se sincronicen, sino yo las hago que entren en un celo. En un rancho hice ese manejo en un lote de novillonas, eran 20, 10 entraron en calor, como que por imitación, entraron juntitas y el chavo pues ya les dio monta, ¿no? La otra que puedes hacer pues es identificar cuerpos lúteos, ¿no? Ir viendo qué vacas tienen cuerpo lúteo y meterles prostaglandina, o sea, cuerpo lúteo sin gestación, ¿no? O sea, obviamente que sea un cuerpo lúteo de que haya hecho una ovulación la vaca, les metes prostaglandina y al tercer día estás inseminando. Lo que se hace con la GATF es que tú insemines a todas las vacas en un solo momento y reduzcamos tiempo de la inseminación, ¿no? Pero hay productores que en mi caso no tienen la capacidad económica de meter un protocolo hormonal como tal. Yo lo hago con minerales, palpo las vacas, muchas veces después de ir a palpar me dicen que las vacas entraron en calor y eso ya lo tengo bien visto aquí donde trabajo, ¿no? Masaje uterino, como que las relajas y a la semana me dicen, no, hombre, doctora, todas las que vine a palpar entraron en calor. Hasta me hacen burla, me dicen que tengo buena mano para eso, ¿no? Entonces, si no hay suficiente economía de productor, puedes meterle un programa mineral, ¿no? De posparto, por ejemplo, ya tienen 4 meses posparto, están vacías, pero tienen baja condición corporal, metemos un alimento balanceado al 18-20, poco de maíz, a mí me gusta usar el maíz como suplementación con sal mineral y te puede dar resultado, ¿no? Siempre lo he dicho, esto de la repro es como un árbol, tiene muchas ramitas. Me encanta sincronizar, no estoy casada con los hormonales, a ranchos donde no me lo piden, pero ¿qué hago? Esquemas de manejo reproductivos, destetes, manejo de la vaca posparto, manejo de la vaca que ya va a parir,
todo eso va haciendo que mejoremos el parámetro que estamos viendo, ¿no? Que son becerros al año, al final del día. Gracias. Me comentó usted de que se retira tenemos bastante cría en por ahí. 8 días. ¿A los cuántos días junto otra vez la vaca con la cría? Si es al día 9, al día 10 después de la inseminación. Así es al día 10 después de la inseminación, pero pues ahí decides, ¿no? Si son becerros ya de 5 o 6 meses, pues ya mejor destétalos. Ya, que se vayan destetados, ¿no? Si son becerros mamones de menos de 5 meses, pues ya los puedes reintegrar con su mamá al día 10. Al momento que inseminas, ya en la tarde o al otro día, pues ya el becerrito llega otra vez con su mamá. En algunos casos me ha tocado que cuando vamos a hacer los esquemas son vacas ya de 6 meses las crías. Digo, no, pues ya mejor ni lo regrese, ya destételo para que la vaca pues ya no la esté molestando mucho, ¿no? En cuestión de porque ya a veces las vacas ya no quieren darles de mamar, entonces ya es un problema. Pero en el día 10 se regresan otra vez los becerros. Es más trabajo para el productor porque hay que estar dando doble vuelta, pero eso te asegura que la vaca entre en celo. Digo, a mí ya me pasó, a veces no entran por estar pensando en la cría y pues disminuimos un poquito. Excelente, Doc. Excelente. Vamos a darle lectura a parte del chat porque tenemos también bastantes preguntas por aquí de las que nos acompañan. Bueno, ya dice Manuel, ¿qué tipo de sal recomienda? Ya nos dijo. Dice Sebastián Guzmán, buen día, doctora. Mi pregunta es, ¿qué tan recomendable es meter en el protocolo la utilización de SG con vacas anéstricas desde Chiapas? Ok, en vacas anéstricas casi a veces no las meto a protocolo, lo he usado, bueno, siempre lo uso en todos los hormonales, uso con SG, uso SG al momento de retiro, en vacas sobre todo con becerro a pie. ¿Me ha dado resultado? Sí me ha dado resultado, pero vamos, antes de eso yo ya hice un trabajo con las vacas, ¿no? En este último que hice metí SG y creo que fue eso lo que me tiró paro con las vacas. Son vacas, sincronizamos 8, tuve 4 preñadas, 4 vacías, las 4 vacías estaban en condiciones de 2.5 corporal, las otras estaban arañando los 3, entonces ahí lo que me tiró paro para las gestaciones fue la SG, ¿no? Esa parte creo que ahí me ayudó mucho para tener ese 50%, que para mí fue muy bajito, yo esperaba más, pero bueno, sí recomiendo usar SG. Claro, hay que ver si el productor te puede comprar del todo el esquema reproductivo con SG, adelante. Y si no, podemos usar GNRH al momento de la inseminada, ¿no? Entonces hay que tener diferentes vertientes, ¿no? Porque en mi caso de productores que me compran el paquete completo, la mayoría me compra el paquete completo, pero puede haber un productor que no le alcance y hay que darle opciones, ¿no? Pero a lo personal, a mí sí me gusta usar SG. Ok, correcto. Bueno, vamos a leer otra pregunta que viene aquí. Habla de la condición corporal ideal. Bueno, ya más o menos la mencionó. Dice Irlando Manuel García. Hola, doctora. ¿Qué opinas sobre el programa de TF que maneja el laboratorio Eurofino y a diferencia del laboratorio de Birback? Bueno, el de Eurofino ya lo he visto en acción, no lo he usado yo, funciona igual. Yo manejo laboratorio Birback, yo manejo el Dibactip, todos los hormonales, todos los minerales de Birback, uso el selenio y el fosfo. El de Eurofino también, ya lo vi en acción, creo que funcionan igual. Creo que aquí todos los protocolos de todas las marcas que hay, todos los laboratorios funcionan igual. ¿Qué va a depender? El médico que lo va a hacer, el técnico, el médico, más que nada, el médico veterinario, ¿no? Porque podemos haber médicos que utilicemos los mismos hormonales y no nos den el mismo resultado, ¿no? Entonces, es donde entra ya tu criterio, el trabajo que hiciste antes. Me decía un amigo, no, cuando yo voy a sincronizar le veo hasta el excremento a la vaca. Y es cierto, puede ver una vaca que esté entrando en un problema infeccioso, puede tener moco de parásito y nos va a indicar mucho. Entonces, yo he visto los dos en acción, el de Eurofino y el de Birback, y a mí, en lo personal, no he visto cambio.
Yo trabajo Virbac, quiero usar el de Orofino a lo mejor. La única diferencia sería los costos. Hay hormonales que son un poquito más abajo, otros un poquito más arriba, pero el funcionamiento es el mismo, la misma función van a hacer en el animal. Como les digo, de qué va a depender del médico que los use, ¿no? Qué tanto trabajo hizo antes y qué tanto va a hacer después, ¿no? Y el costo. Indudablemente el costo es el que nos va a decir, o te va a decir con el productor cuál va a utilizar. Ok, doctora. Muy bien, muy bien. Tenemos otra pregunta por aquí, bastante interesante. Dice, dice Silvano Ramón, hablando de vacas en ordeño mecánico, ¿la aplicación de oxitocina diariamente podría afectar los protocolos de sincronización para IATF? ¿Se consigue la gestación con IATF? ¿La aplicación de oxitocina diariamente podría provocar aborto? Pues ese tema en muchas reuniones a las que he ido se habla mucho de la oxitocina, ¿no? Bien sabemos que la oxitocina es una hormona de corto tiempo y sale en el momento de la bajada de la leche y provoca contracciones y ya se acabó, ¿no? Sí he sincronizado ranchos que utilizan oxitocina, sí, y no he tenido problemas. Mis problemas han sido más nutricionales, más de medio ambiente, ¿no? Pero bueno, ahí cada uno va generando su criterio. Creo que todavía no he visto un rancho que me dé problemas por oxitocina. Siento yo que si algún día trabajo y eso me ocasiona un problema, pues ya tendría yo que darle una solución. Pero sí he trabajado en ranchos que usan oxitocina y no he tenido detalles, ¿no? Pero es lo que he escuchado, es lo que se menciona, ¿no? De que nos provoca contracciones a nivel uterino, que te puede provocar pérdidas embrionarias, pero además sabemos que los factores que aparte para que se lleve a cabo una gestación son muchos, desde enfermedades virales, enfermedades bacterianas, estrés de la vaca, baja condición corporal, muchos, ¿no? Entonces, por eso les decía, entre más acorte yo mi manejo y lo haga más cuadrado, tengo menos posibilidades que mis porcentajes sean bajos. Pero si yo no hago un manejo antes, mis variables van a ser muchas, ¿no? Y para definir o decidir cuál es la que me está ocasionando el problema es difícil. Pero en caso de oxitocina, en mi caso, no he tenido problemas, espero no tenerlo, porque de ahí tendría yo que ver qué hago, pero hasta ahorita todo me ha salido bien con ese tipo de manejo. Ok, de hecho, pues cada médico al final tiene también su criterio, ¿no? Yo considero en lo personal que la condición corporal, la nutrición, mientras que tengas muy bien hecha, cierras esas ventanas que pudieran afectarte con el uso de oxitocina o alguna otra. Un buen manejo sanitario, vacunas de virales como las mencionas, son de tomarse en cuenta antes que factores como esos, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Nos preguntan por aquí, ¿cuál es el porcentaje de animales preñados para un protocolo de IATF? Bueno, yo he tenido desde el 50, en monta natural he tenido hasta un 80, pero con monta, un 80, y he tenido hasta 20, y esos 20 a mí no me gusta nombrarlos. Pero siempre le digo a mi productor, con esto le puedo asegurar entre un 40 y un 50. Si tenemos más, ya es ganancia. Si tenemos menos, hay que ver en qué fallé. Pero nunca asegurarle al productor que vamos a tener arriba del 50, ¿no? Sí lo puede haber, sí tengo colegas, amigos que me tienen altos porcentajes, pero igual hicieron un manejo antes, ¿no? Pero lo que he visto en los que yo he hecho y en los que han hecho algunos amigos, colegas, es un 50, que es lo esperado, es lo que esperamos cuando vamos a hacer este manejo, ¿no? Sí, así es, efectivamente. Normalmente los médicos que están dedicados a repro siempre parten de 50% de concepción en los servicios. Ok, tenemos otro productor que nos dice, ¿con qué producto recomienda lavar dispositivos de primer uso y en qué dilución en agua para evitar la concentración? Bueno, en mi caso, yo uso el cloruro de benzalconio, es el que yo he usado, ¿no? La dilución
A veces he hecho, bueno, en mi caso lo hago como que con la tapita, ya saben, a la medición ocular, ¿no? Pero sí, podemos echarle en una cubeta de 10 litros, como 10 ml de cloruro de mesalconio, ¿no? O un poquito menos. Y ahí los dejo remojando, los seco bien y los vuelvo a guardar cuando son segundo uso, ¿no? Por eso es importante, en mi caso, yo vendo todo el programa, todo el paquete al dueño del rancho. Yo no me lo quedo, porque pues es para él, ¿no? Y si lo va a reusar son en sus vacas. Pero si yo compro los hormonales para usarlo por pieza, por así decirlo, pues no recomiendo un segundo uso porque lo podemos meter en muchas vacas y podemos transmitir muchas enfermedades. Pero si es segundo uso en un solo rancho, que es lo que yo hago, le vendo el paquete al productor y ahí mismo estamos haciendo el manejo, pues con cloruro de benzalconio no he tenido detalles hasta ahorita, ni de irritación, ni de que me saque los dispositivos sucios, ni nada. También es importante que aparte de lavar los dispositivos, cuando insertemos, pues lavemos bien la vulva con agua y la sequemos bien, que no haya restos de excremento, que ese aplicador vaya limpio. Igual, entre vaca y vaca, desinfecto mi aplicador con esa agua que hago de cloruro de benzalconio para el día de la inserción también, ¿no? Son partes que son fundamentales en los protocolos, porque sí me tocaba al principio, cuando empezaba en esto, insertaba y a retiro me salía mucha mucosidad, o sea, y a mí eso no me gustaba. Ya después empecé a usar cloruro de benzalconio, empecé a mejorar esa parte de higiene y empecé, hasta ahorita ya saco dispositivos limpios, se puede decir, ¿no? En mi caso, uso el cloruro. No sé, médico Antonio, ¿usted qué desinfectante use? Doctora, fíjate que en lo particular comparto la idea de no usar doble uso. Entonces, mis dispositivos son de un solo uso. Lo uso una vez y lo desecho. No comparto el volver a usar precisamente por lo que comentas. La mala a veces impresión que se puede llevar el productor de que esos dispositivos luego tienden a pequeñas vulvovaginitis leves que no afectaría mucho, pero pues sí dejan una mala impresión. Yo en la particular comparto contigo un solo uso. Ok, continuamos. Tenemos otra pregunta, dice, ¿qué opina del uso de prostaglandinas en el periodo fresco en vacas lecheras Holstein? Híjole, bueno, aquí en la zona en donde estoy, pues no tenemos vacas Holstein, tenemos vacas de todo un poco, ¿no? Tengo amigos, colegas, por así decirlo, que pues, trabajan con vacas pintas. Yo siento que el uso de la prostaglandina en vacas frescas, que son vacas en línea o vacas en producción, va a depender mucho de la palpada. Si no hay un cuerpo lúteo, obvio, la prostaglandina no nos va a servir, ¿no? Entonces también tenemos que evaluar esa parte, ¿no? Si es una vaca Holstein, de hecho, siento que sería una opción en vacas pintas, sobre todo las pintas que, si se dan cuenta, al parto tienen un balance energético negativo muy marcado, ¿no? Activar ese ovario de una vaca pinta o de una vaca lechera tecnificada nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Y realmente meterlas a una IATF, pues nos va a costar. Entonces ahí sería ver a los 60 días, ver 60, 90, ver si en ese ovario ya empezó a trabajar. Sobre todo el cuerpo lúteo que nos va a dar, pues nos va a indicar que esa vaca ya presentó un celo. Ahí ya presentó un celo y hay una ovulación más que nada, ¿no? Entonces es ir evaluando, es ir viendo ese comportamiento en ese ovario para decidir qué pongo. Tengo un amigo en la costa, un colega veterinario, que él usa la prostaglandina. Él, el protocolo de IATF no le ha funcionado y usa la prostaglandina. Obvio, no son vacas pintas, ¿eh? Claro, son vacas cebuinas y a él le ha dado resultado. Ha obtenido buenos porcentajes de gestación, ¿no? Pero estamos hablando de dos tipos de animales diferentes, ¿no? Siento que en las pintas es donde más trabajo debemos hacer para realmente preñar a esa vaca. No es como evaluar el ovario y decidir, ok, tiene un cuerpo lúteo funcional, está grande, órale, le aplico prostaglandina. Si yo veo que puede ser un cuerpo lúteo cavitario, que apenas esté empezando a hacerse un lúteo como tal, amarillo como tal,
pues ya decidí, le doy chance a que forme bien el cuerpo lúteo y ya le aplico la prostaglandina. Pero es ir evaluando a partir de los 60 días. Hay que darle chance a que ese útero llegue a su tamaño normal y que ya nos marque un celo, más que nada, ¿no? Ok, doctora, muy bien. Tenemos aquí otra pregunta, dice, su opinión acerca del ultrasonido Doppler para un diagnóstico ultra precoz. Mire, bueno, en mi caso, mi ecógrafo es portátil, no me da Doppler, pero yo siento que el Doppler nos ayudaría muchísimo más para ver ese cuerpo lúteo, que realmente esté irrigado, que realmente sea funcional como tal y que haya irrigación sanguínea para que podamos hacer gestaciones más tempranas. Yo a menos de 30 días en mi ultrasonido no se ve, solo se ve líquido y se ve un cuerpo lúteo. Pero con el Doppler nos daría mucha más imagen, una imagen más certera. Y yo siento que ahí podemos hacer gestaciones hasta más tempranas, ¿no? Menos de 30 días. Tengo un amigo que quiere adquirir un Doppler porque él lo quiere usar para eso, para ver irrigación en los ovarios, ¿no? Entonces sí, siento que sí acortaríamos más el tiempo. Yo espero 30 o 45 días, podríamos acortar el tiempo para hacer las confirmaciones tempranas. Pero el problema de hacer confirmaciones tempranas es que ahí lo dejamos, ¿no? Pues tiene 25 días, ya no volvemos a ir, pero de los 25 a los 45 días podemos tener pérdidas embrionarias. Entonces no hay nada como hacer una confirmación a los 25 y a los 45. Ya de 45 días va a ser más difícil que ese embrioncito se pierda, ¿no? Entonces ahí es donde tendríamos que evaluar en qué momento usarlo y si le voy a dar seguimiento a esa gestación que ya detecté con un ultrasonido Doppler, a los cuántos días le hago una segunda confirmación para decir, ok, la vaca ya está preñada. Afirmativo, sí, así es, doctora. Ok, tenemos otro, dice, ¿qué opina del uso de progesterona inyectable al momento de aplicar el dispositivo nuevo o usado? Pues mira, siento yo, en mi caso los dispositivos pues contienen un nanogramo de progesterona, ¿no? ¿Para qué aplicamos más progesterona si con la que estoy metiendo en el dispositivo va a ser es la necesaria para producir la pausa del sistema del hipotálamo, ¿no? Siento que en un nuevo no, en un usado tal vez, pero ya las marcas ya te manejan que con un doble uso, ya para el segundo uso, los niveles de progesterona siguen siendo los adecuados, ¿no? En mi caso, la progesterona inyectable la uso cuando hay prolapsos uterinos. En ese momento la uso. Y está gestante la vaca, sobre todo, ¿no? Para mantener la gestación. Ok. Pero no sé, usted si ha usado progesterona junto con los dispositivos. Bueno, yo no. Hace muchos años, ahora sí, cuando estábamos empezando y estaba empezando el CDR, podían recomendar hasta un tercer uso los brasileños y ahí sí aplicábamos en el tercer uso un piquete de progesterona inyectable, pero no se tenía mucho beneficio. Ok, vamos a continuar. Dice, doctora, ¿me podría dar su opinión del uso de cipionato de estradiol para hacer protocolo de 3 tiempos? Bueno, cuando inicié yo usaba el de 4, que es inserto, pongo benzoato, retiro y al siguiente día pongo benzoato de estradiol. En una sincronizada, la verdad ya empecé tarde, empecé como a las 11 del día a trabajar esas vacas. Dije, no, si lo hago de 4, me va a comer el tiempo en la inseminada, ¿no? Entonces usé el cipionato de estradiol y la verdad no hubo diferencia. A mí ya realmente el de 4 o el de 3 me dan el mismo resultado. ¿De qué depende de mí? Si voy temprano a sincronizar, a insertar, no pasa nada, voy a estar inseminando temprano, pero si ya voy tarde, puedo usar el de 3 tiempos y acortar el tiempo de la inseminada, voy a inseminar más temprano. Pero en mi caso, no vi diferencia. No sé usted, médico, si ha tenido diferencia entre cipionato y benzoato de estradiol. Normalmente yo siempre he usado cipionato, el benzoato al inicio y el cipionato al final, y no he tenido diferencia. Yo lo uso a 3 tiempos y pues ya me adapté y adapto a los productores también, principalmente por la hora de inseminar. Exacto, siempre es por la hora de inseminada.
¿Mande? Digo, siempre es por la hora de la inseminada, más que nada el de 3. Se acomoda más a inseminar temprano. Sí, así es. Bueno, dice, en su experiencia, ¿el protocolo de Ovisyn funciona en ganado de trópico? Fíjese, el de Ovisyn todavía no lo he usado, lo vi en un rancho, pero lo usaron en novillonas. Se sincronizaron las novillonas, hicieron el Ovisyn y la verdad sí incrementó el porcentaje de gestación, obviamente. Porque y aparte son novillonas, ¿no? Sabemos que las novillonas son más fértiles. Tengo curiosidad de hacerlo en vacas. Todavía no lo he hecho, yo me voy al normalito, al de si no entran en calor, vuelvo a sincronizarlas, les doy otro tratamiento o si les da monta, pero siento que en trópico habría que evaluar, ¿no? ¿Qué tanto me puede incrementar? Sobre todo por los costos del productor, ¿no? Pero sí tengo ganas de usarlo. Les digo, lo vi en un manejo que es un colega en Novillona y me gustó. Sí me gustó porque sí incrementó un poco el porcentaje de gestación. Ok, Doc. Sí, yo tengo un compañero, un amigo médico, que de repente lo usa y pues ahora sí siento que hay otros factores que influyen, ¿no? A veces sí funciona bien, a veces no. Como que hay detalles, principalmente la nutrición, que es lo que pudiera afectar. Así es, yo lo vi en novillonas, pero en vacas no lo he visto. Bueno, no lo he usado acá, ni he visto que otro colega lo haga. Sí, yo vi que lo hicieron aquí y fíjate que lo usaron en vacas Gir puras y Brahman puras. Entonces sí, sabía que vi bueno, lo voy a implementar en un rancho, siempre y cuando el productor me deje también, lo voy a probar. Claro, claro. Dice, doctora, tengo vacas que me están repitiendo mucho. ¿Qué me recomienda? Buen día. Ok, bueno, vacas muy repetidoras, pues hay que ver índole, ¿no? Hay que checar ovarios, hay que checar enfermedades virales, enfermedades bacterianas, hay que hacer una evaluación del toro, puede ser, hay que ver primero, palpar todas las vacas y ver nuestro porcentaje de gestación, ver esas que repiten si son las mismas. Yo siento que a veces tenemos inmiscuido enfermedades virales, bacterianas, por lo que es brucela, leptospira, sobre todo lepto que nos da pérdidas embrionarias, ¿no? Nutrición. Entonces ahí en vacas repetidoras hay que hacer una evaluación de todo, hasta del semental, ¿no? Y de la vaca, obviamente. Pero sí Así es es. multifactorial. Ok, tenemos otra pregunta, dice, ¿hasta cuántas veces es rentable la sincronización y cuántas veces se puede sincronizar una vaca sin que pueda presentar daño en el sistema reproductivo? Pues miren, como mencionamos, sobre todo hay que tener cuidado con el estradiol. En algún momento escuché que usar en demasía o ponerle mucho estradiol a una vaca podemos ocasionar quistes foliculares. ¿Hasta cuántas veces? Pues va a depender del bolsillo del productor, ¿no? Si el productor sí quiere seguir invirtiendo. Por eso les decía, primero voy a decidir qué protocolo y en qué vacas usarlo. A veces yo lo uso en las vacas problema, que ya hago mi palpación y de 20 vacas me salieron 10 vacías, ¿no? Y digo, vamos a trabajarlas, que se preñen ahorita y ya después me gusta manejarlas sincronizadas en algunos ranchos con la vaca de ordeña, que pare la vaca, hago mi lote de vacas recién paridas, ya las trabajo, ¿no? Pero creo que ahí va a depender mucho del productor, hasta cuánto está disponible a invertir, ¿no? A veces uno como técnico quisiera hacer maravillas con los ranchos, pero si el productor no tiene la solvencia económica, pues no vamos a poder sincronizar más veces, ¿no? No sé, médico, ¿a usted qué le ha pasado en ese aspecto? Sí. ¿Hasta cuántas veces cree usted o cómo lo maneja usted con algunos productores? En mi caso, a veces sincronizo una vez en ese año y al siguiente año vuelvo a sincronizar otra vez las vacas. Pues fíjate que normalmente yo sincronizo una vez, si no quedan, resincronizo, y si no quedan, yo les digo directamente toro. Si después del toro igual ya no quedan, bueno, ya se toma la decisión en base a las características productivas de la vaca, si conviene o no seguimos trabajando. Pero yo realmente, cuando muchas veces es lo que aplico a una vaca, que quede preñada. Sí, porque después es hacer gastar al productor, ¿no? Ya más de 2 veces. Otra vez hormonales. Ok, perfecto, doctora, pues muchísimas gracias. Realmente la plática estuvo
muy interesante. Aprovechamos por ahí a todas las personas que se conectaron. Sí, vamos a mandar una encuesta para que nos al chat para que puedan por ahí atenderla, una retroalimentación y esperando según decían, estuvieron muy interesantes, muchas preguntas. Gracias por bien. Y pues agradecerle de antemano de parte del equipo Semegen que haya dedicado un tiempo para dar este conocimiento de usted. No, gracias a usted, médico, por invitarme, ¿no? Y como les dije, lo que di fue en base a mi experiencia y la verdad al principio la regamos, ahorita ya no quiero regarla y pues espero les haya servido, sobre todo a los compañeros que apenas empiezan con la sincronizada y con la asesoría técnica en Repro, pues, tratar de evitar, no cometer los mismos errores no errores, sino obviamos, como médico a veces sabemos que decimos, no, pues ya lo sé todo, ¿no? Y a veces nos damos de topes. Entonces, más que nada fue eso, ¿no? Un poquito de experiencia profesional que he tenido aquí en la zona. Muchas gracias por invitarme, médico. No, a usted, estamos en contacto. Las personas que preguntan, la plática quedó grabada en nuestras redes sociales, tanto en la página de Facebook, en la cuenta de Facebook, en el grupo de Facebook con el nombre de Semegen. Ahí podrán verla y volver a tomar la clase con la doctora. Doctora, muchísimas gracias por su apoyo y seguimos en contacto. Gracias, médico. Seguimos en contacto. Buenos días. Disculpe, ¿no nos podría dar sus datos? Porfa. Ok, claro, pues si quieren ahí en el chat les dejo mi número de teléfono y mi correo electrónico, ¿sale? Ok, gracias. Ok. Dios mío, ya están todos los profesores allá. Es que Nico no sé qué le está pasando otra vez. Apaguen ese micrófono. Ahorita, y está justamente acá enfrente. Y yo no. Se compartió el link de la página de Facebook para que ustedes puedan volver a verlo. Quedamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Saludos, Antonio, desde Durango, trabajando con vacas en este momento. Muchas gracias. Excelente. Felicidades por ahí. Gracias. A todos. Nos desconectamos. Gracias.